Sí. Ya. ¿Estamos? Fuerte el aplauso, por favor, para Samus. Arrancamos. Hola, hola a todos. Bueno, mi nombre es Samuel. Varios me conocen como Samux porque hace tiempo que participo en programas de Bug Bounty, la verdad. Eh, Hoy día quise traer algo bien especial. La verdad es que me ha pasado muchas veces que he estado en escenarios con gente que hace Bug Bounty o hace Pentest y desconocen cómo comenzar y cómo hacer pruebas sobre endpoint o recursos los cuales tienen los requests cifrados o el response también se encuentra cifrado. Hay gente que no sabe qué hacer, entonces el día de hoy vamos a hablar sobre este tema específico para que ustedes puedan comprender cómo detectar vulnerabilidades de este tipo, explotarlas y también voy a mostrar unos ejemplos reales y dar algunos tips también para los que ya saben cómo hacerlo. Y eso, comencemos entonces con la charla. Bueno, mi nombre es Samuel Orellana. Tengo casi 10 años, o no, un poquito más de 10 años haciendo diversos servicios de hacking, la verdad. En febrero cumplo 10 años haciendo Bug Bounty en HackerOne. ¿Cómo pasa el tiempo? La verdad, 10 años ha pasado rapidísimo. Recuerdo la primera vez que comencé en Bug Bounty en HackerOne específicamente, no había ningún latinoamericano, casi nadie. En Chile éramos dos. En Argentina yo conocía a Santiago, no sé si lo conocen, Try to Hack, y no conocía a nadie más. La verdad es que hoy en día esto ha crecido un montón, la comunidad de los chicos también, en Chile también estamos creciendo como una comunidad importante y creo que es muy útil y creo que Latinoamérica es muy fuerte en el ámbito de la ciberseguridad y son muy capaces de poder encontrar cosas igual que los gringos, que los europeos y todo, la verdad, así que los motiva a que se inscriban y empiezan a hacer Bug Bounty porque es lo mejor, la verdad. Mi motivación personal de haber empezado de Bug Bounty fue ayudar a mi familia. Gracias a Dios pude lograrlo y creo que eso igual es una motivación importante para que uno pueda ir creciendo. Es difícil de repente tolerar temas de duplicado, lo sé bien, pero se puede. Así que yo los motivo a que todos se dediquen y empiecen a hacer cosas en Bug Bounty. Así que eso, y con respecto al mismo tema de Bug Bounty, soy embajador de HackerOne en Chile, al igual que los chicos anteriores también que son embajadores. Me dedico específicamente a organizamos eventos. El 2018 organizamos también un primer live hacking event en Chile con el equipo de Yahoo, que fue muy interesante y muy bueno, la verdad. Para los que no saben, los live hacking events son eventos en los cuales empresas importantes como HackerOne, Background Integrity, etcétera, te invitan a ti para poder participar de forma presencial en cualquier parte del mundo y obviamente una motivación muy buena, o sea, conocer lugares únicos y poder viajar mucho mejor. Y actualmente estoy parte de Top 50 de HackerOne. Bueno, no he reportado mucho últimamente porque no he tenido tiempo, pero la verdad es que sí, todavía sigo ahí por ahí en los rankings 50 algo. Y la otra cosa que estoy muy orgulloso es que también a todo esto amo los gatos, soy un cat lover y no vine solo, la verdad es que vine con mis dos gatitos que se los presento y como pueden ver se quieren mucho mis gatitos, están todo el tiempo jugando y son súper importantes para mí y van a estar en varias partes de la presentación. Bueno, la agenda, vamos a hablar un poquito así como brevemente la introducción de la encriptación del lado del cliente. La verdad es que yo no lo voy a tocar un poco a nivel de desarrollo porque si no vamos a estar va a ser muy extenso, entonces lo quiero hablar específicamente de qué es lo que pasa por detrás, hablar también un poco de la encriptación del lado del servidor, que también es otra cosa que hacen muchos los desarrolladores. Los tipos de cifrado del lado del cliente hay muchos, pero es con los que yo me he topado, la verdad, constantemente. También cómo realizar un proceso de detección de vulnerabilidades y vulnerabilidades también que he detectado en los programas de Bug Bounty y finalmente las conclusiones, recomendaciones generales para que ustedes también puedan y algunos tips bien importantes que me han ayudado a encontrar una buena cantidad de vulnerabilidades. Entonces, bueno, el proceso de encriptación del lado del cliente lo que hace es que se cifra la información
directamente del navegador web, perdón, antes de que sean transmitidos al servidor. Este proceso de cifrado lo que se hace es, a través de archivos JavaScript, permite realizar el proceso de encriptación y los desarrolladores, me ha pasado muchas veces, los desarrolladores generalmente confían que esto es seguro y que no pueda ser vulnerado. Pero ¿será tan así? Bueno, aquí tenemos un endpoint específicamente que quizás varios se han topado y quizás no han sabido qué hacer, u otros sí, en el cual este endpoint específicamente, el request se encuentra cifrado y el response no. Entonces, como ya les mencioné, los desarrolladores creen que esto es seguro, pero no es tan así. O sea, netamente tiene que haber controles adicionales para proteger esto. Entonces, para aumentar en este caso el grado de seguridad, los desarrolladores lo que hacen a menudo implementan una capa adicional. Me pasó también con unos desarrolladores que me contaron que la habían hackeado alguna vez y lo que hicieron, no, ¿sabes qué? Vamos a proteger también el response, porque si protegemos el response, nadie va a poder hacer nada. Entonces, si se fijan acá, a diferencia del request anterior, nosotros tenemos el request cifrado, pero también tenemos el response cifrado. Entonces, en este caso, los desarrolladores dicen, ya, ahora sí es seguro, sí o sí. Pero, y bueno, ¿se puede vulnerar realmente la encriptación desde el lado del servidor? La respuesta concreta es que sí, porque básicamente, si uno detecta el proceso en el cual donde se realiza el proceso de cifrado, podría ir debugueando poco a poco hasta poder encontrar el response en texto plano y verificar tal vez qué información puede estar expuesta, como lo vamos a ver un poquito más adelante. Y bueno, ustedes a esta hora me podrían estar diciendo ya, pero empieza a hackear y basta de humo y lo que sea, pero es importante quizás un poquito hablar de todo esto porque siempre es importante para la parte teórica para ir directamente ya a lo que es el hueso, que en este caso la explotación de las vulnerabilidades. Entonces, los tipos de cifrado del lado del cliente con los que yo me he topado, hay más, lo sé, hay más, pero estos son los que yo me he topado constantemente. CryptoJS, Web Crypto API y cifrados con SDK como AWS o en Azure. Y de estos tres, el que más me he topado constantemente, y yo sé que varios de los chicos que están acá, que han hecho este tipo de pruebas, se han encontrado muchas veces con CryptoJS. Yo creo que el 80% de las veces me he encontrado con este mecanismo. Y el tema es cómo tú identificas con qué tipo de mecanismo de cifrado está trabajando el request en particular, simplemente con palabras claves. Si se fijan, no sé, el CryptoJS, si nosotros utilizamos el debugger, la consola, para poder buscar información, tenemos esas palabras claves para detectar que se está utilizando CryptoJS, lo mismo para Web Crypto API y lo mismo para el SDK de AWS y Azure. Y ustedes me van a decir, ¿pero qué importa qué tipo de cifrado se utilice? Es importante porque uno puede leer después la documentación, saber cómo se implementa, saber lo que está haciendo, y todo eso al final a ti te va a dar la posibilidad de detectar vulnerabilidades y explotarlas de una mejor manera, y eso yo creo que es algo súper útil. Bueno, directamente en el proceso de detección de vulnerabilidades, el objetivo principal en este caso de la detección de vulnerabilidades, lo que se basa es detectar el mecanismo de cifrado, manipular los datos antes que sean cifrados. Por lo tanto es importante encontrar los archivos JavaScript donde se cifra esta lógica y así debuguearlos para poder manipularlos. Como ya mencioné, los desarrolladores, no todos, pero gran parte creen que solo porque está cifrado es seguro, y así no es, la verdad. Entonces, es importante comprender esto, que requiere procesos de desarrollo y procesos de mecanismos seguros de desarrollo, la verdad, que no siempre se utilizan. Bueno, volviendo igual al proceso de detección de vulnerabilidades, la presentación igual la puedo compartir si alguien la necesita. Yo sé que los chicos van a subir todo esto. Yo utilizo Firefox y Chrome para poder hacer este mecanismo, este tipo de pruebas específicas. La verdad es que es súper simple, pero lo escribí porque de repente uno igual se pierde si no tiene la experiencia, no lo ha hecho antes. En Firefox simplemente abrimos nuestro navegador, clic derecho, hacemos clic en el depurador que se encuentra un botoncito al medio y abrimos una ventana específica para que nosotros podamos buscar información que me permita detectar dónde se cifra la información antes de que se encuentre cifrada. Entonces tenemos nuestra imagen acá con el número 1 ahí arriba, perdón,
No, pero ya, ahí se ve la. En el número 1 ahí arriba, en el cual inspeccionamos elementos, el número 2 buscamos el proceso de depuración y después hacemos el proceso de búsqueda de información para poder hacer todo lo necesario para depurar. Lo mismo en Chrome, es el mismo procedimiento, simplemente lo único que hay que hacer es que hacer un pequeño cambio en un botón específico, pero podemos hacer el mismo procedimiento para que nosotros podamos evidenciar cómo podemos detectar el proceso de cifrado a través de los archivos JavaScript. Entonces, ahora sí basta ya de tanto hablar, voy a una demo de inmediato para que se pueda comprender un poco el proceso de cómo se hace todo esto. Un segundito. Sí, es que no. Ahí está. Es que, espera. Es que está muy. Ahí está. Que quiero agrandarlo solamente. No, sí lo sé, sí. Es que. Sí. Ya, ahora sí. Bueno, aquí tenemos un portal web en el cual nosotros podemos cifrar, podemos simplemente registrarnos como un usuario. Cuando yo me registro como usuario, bueno, aquí ya se realiza el proceso de registro, pero yo analizo el endpoint y como ya le había mostrado, se cifra el request, pero no el response. Entonces, algunas personas han pasado por esta etapa y dicen, chuta, hasta aquí nomás llego, no sé qué más hacer. Entonces, lo que a mí se me ocurrió, dije, esta es solamente una demostración, se pueden hacer un sinfín de cosas, pero yo dije, voy a revisar la funcionalidad de Reset Password. Esta no es una vulnerabilidad que he encontrado como tal, pero podría aparecer. Entonces, en el proceso de mecanismo para poder restablecer la contraseña, yo utilizo el usuario con el que me registré y me debe llegar, en este caso, para poder restablecer la contraseña, un enlace, un token, la contraseña, etc. Entonces, bueno, ahí se demora un poquito, pero ahí debería haber llegado el enlace y cuando llegue el enlace respectivo, yo lo primero que hice fue analizar el enlace y si se fijan en el código fuente del enlace aparece el dominio, en este caso de el TLD, perdón, de EcoParty, aparece un token, aparece obviamente un correo. La primera prueba que haríamos todos tal vez sería intentar manipular el token, manipular el correo por otro para verificar algún IDOR, no sé. Pero en este caso yo lo quiero enfocar netamente en las vulnerabilidades del lado del cliente en el proceso de cifrado. Entonces, ahí lo que yo dije, voy a analizar, porque ya me di cuenta que se estaba cifrando los requests, dije, voy a hacer un análisis nuevamente utilizando Chrome, como lo mencioné anteriormente, vamos a la pestaña Search y después en Find. ¿Qué es lo que yo debería buscar? Primero empecé a buscar la librería, dije, bueno, yo siempre parto buscando cripto, como les dije, es súper común. Al buscar cripto, obviamente en este escenario, porque yo lo adapté, pero podría haber puesto otra cosa, me di cuenta que estaba utilizando la librería de cripto y dije ya, al utilizar cripto podría empezar a buscar la documentación necesaria, pero después dije, lo que más se me ocurrió hacer fue, dije, ¿qué pasaría si empiezo a buscar el mecanismo de cifrado en el endpoint necesario para poder obviamente explotar alguna vulnerabilidad? Entonces lo primero que hice ahí fue buscar la palabra forgot porque está asociado al forgot password y la idea de esto es que yo pueda llegar hasta una parte específica. Si se fijan, ahí encontré el proceso de cifrado en la línea número 60. Podría haber sido más complejo, sí, pero siempre hay forma de detectar este tipo de información. Y al encontrar el proceso de cifrado en la línea número 60, lo único que hay que hacer es necesariamente poner un puntero para que yo pueda capturar todo el proceso de debugging. Por ejemplo, ahí puse el puntero y yo cuando empiece a realizar el proceso de forgot password, debería poder capturar esto si yo lo hice correctamente antes de que sea cifrado, antes de que el request sea cifrado. Entonces, yo hago clic en la funcionalidad para establecer la contraseña y me
Aparentemente sí, esto se ve, pude obtener la información antes de que se encuentre cifrado, por lo tanto la data del post es esa data que está ahí, y de inmediato me llamó la atención algo, y si se fijan, a ver, la data del post lo que contiene es el correo del usuario, que es el correo que yo estaba utilizando, y además contiene una variable que se llama href. Entonces ustedes se podrán preguntar, ya está bien que esté la data, el correo, pero ¿para qué el desarrollador puso una variable que se llama href? Entonces yo podría decir, y esto yo lo he visto en muchos tipos de ataque, y podría decir, ¿sabes qué? ¿Qué pasaría si yo manipulo ese href por el otro href, otro dominio, un dominio que siempre utilizaba en Bug Bounty, que es el evilwebsite.com, o cualquier cosa, la verdad? Y curiosamente el mismo TLD es el mismo TLD que llega al correo. Entonces, si yo continúo con el proceso de debugging y continúo con el proceso de reset password, ¿qué es lo que se le ocurre a ustedes que podría haber sucedido por detrás si yo hago esto? Es, si yo aparentemente se envió el proceso de cambio de contraseña, pero yo voy a recargar nuevamente la URL, y si yo recargo la URL, inspecciono el elemento y verifico qué es lo que pasó realmente acá, si se fijan, ahora el TLD de EcoParty fue cambiado por el TLD controlado por el atacante, y uno podría realizar un account takeover con una interacción de usuario. Este tipo de problema aparece bastante porque al final el desarrollador dijo, ¿y quién me va a hackear? ¿Quién me va a hacer algo? ¿Quién me va a poder explotar alguna vulnerabilidad como tal? Obviamente es un riesgo que podría darse en los escenarios, en este caso de Bug Bounty o de otro en particular. Dame un segundito que está difícil tirar esto para caer. Dame un segundo. Ya. Bueno, en este mismo proceso de detección de vulnerabilidades, yo creo que una de las cosas más importantes es necesario poder buscar palabras clave, en las cuales nosotros, si buscamos palabras clave, podemos detectar en dónde se está realizando el proceso de cifrado, como los nombres de las librerías, como ya se lo había mencionado. Adicionalmente, los nombres de los endpoints, como forgot password, como ya le había dicho, login o un proceso de registro, sign up. Y también nombres de variables que a nosotros nos podrían permitir decir, ya sabes que aquí yo pongo el puntero y sé que voy a poder encontrar el proceso de cifrado específicamente en este punto. También es necesario poder manipular la información y continuar con el flujo, y de esta manera ver qué es lo que está pasando por detrás. Y obviamente un poquito más tedioso, también hay que analizar cada salto que lo que me está entregando el debugger para verificar qué información sensible puedo encontrar, etcétera, una vez realizando pruebas de seguridad y debugueando un endpoint me devolvió los correos de todos los usuarios que se estaban registrando. Entonces eso es súper importante de analizar. Ahora, importante, si la variable no permite una edición directa en el debugger, manipular directamente de las consolas. Esta cosa no la he visto en ninguna parte, yo lo descubrí hace un tiempo. ¿A qué me refiero con esto? Si se fijan, por ejemplo, en este endpoint, esta variable es una variable que venía en un flujo posterior, pero viene con mi misma información. Si ustedes le editan el correo o editan el href y le dan enter, no se va a editar, porque uno tiene que agarrar el proceso de edición desde el comienzo, como lo vimos en el video, pero aquí este es un proceso muy posterior, entonces tú no puedes llegar y editar esa información, por lo tanto no podrías editar información, en este caso, de cualquiera de los datos que están ahí. Sin embargo, si tú utilizas la consola del navegador, tú puedes obtener ese diccionario, manipular el dato desde la consola y posteriormente todo lo que estés haciendo va a quedar guardado de forma permanente. Aquí se ve un poco mejor. Si se fijan, ahí arriba aparece la variable e, que la variable e contiene toda mi información necesaria, pero si yo, como les decía, si yo editaba directamente ahí, no se guardaba, pero en la consola, cuando uno edita esta información, se queda guardando de forma permanente, y por lo tanto ustedes podrían continuar después con el flujo y ya no va a aparecer. Si se fijan, ahora le puse con evil.com, deberían aparecer los siguientes flujos con evil.com, independiente de que no se haya podido editar. Ahora,
voy a ir a otra demo en verdad, que es una account takeover. Encontré una vulnerabilidad de account takeover en un programa de Bug Bounty en HackerOne. Lamentablemente no puedo mostrar el video real de la empresa por lo mismo que los chicos delante temas de confidencialidad y todo eso, pero lo que quiero demostrar con esto es, yo repliqué el problema de forma local y me gustaría mostrárselo para que ustedes entiendan obviamente un poquito más de este proceso. Un segundo. Ya. Bueno, en este escenario tenemos dos usuarios, un usuario atacante y un usuario víctima, y en los cuales yo realizo el proceso de registro con ambos. Si se fijan, me registro con un usuario del atacante sin ningún problema, con una contraseña difícil, 1, 2, 3, 4, 5, 6, me registro y analizo, después voy a comenzar a analizar cada una de estas cosas específicas. También me doy cuenta que el request también se encuentra cifrado, no en este caso el response, y yo digo ya, ¿y ahora qué puedo hacer? ¿Qué cosas más interesantes puedo hacer? Esta vulnerabilidad encontré realmente, como les decía, en un programa de Bug Bounty. Si se fijan aquí me registro con otro usuario, aquí los que saben me equivoqué porque primero sería Tanjiro y después Kamado, pero da igual, me volví a registrar con el usuario y me registro con otra contraseña claramente. Entonces, ¿qué es lo que hice? Después de eso empecé a investigar y dije, quiero intentar detectar algún problema en el mecanismo de autenticación o el mecanismo, sí, específicamente en el mecanismo de autenticación. Entonces, lo primero que hice fue analizar el proceso de autenticación buscando la palabra específica de login para ver si se encontraba el mecanismo de cifrado ahí, y en efecto fue así. Entonces, puse la variable, el puntero respectivo, y luego empecé a realizar el proceso de autenticación para verificar si encontraba algún problema de seguridad. Entonces, si se fijan, logré obtener la información antes de que fuera cifrado, el DNI en este caso y la contraseña, pero lo único que me di cuenta todo el rato fue que el DNI y la contraseña estaban haciendo match entre ambos. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que obviamente hay una validación entre el usuario y la contraseña, y si yo cambio el DNI por el DNI de otra persona, el servidor me debería arrojar un error porque obviamente las credenciales son inválidas. Entonces empecé a debuguear y me di cuenta que al parecer no había ningún problema de seguridad en el mecanismo de login. Si se fijan, ahí ya me manda toda la información, se encuentra cifrada, y sigo, pero aparentemente no hay nada. Y bueno, debería terminar este proceso de cifrado y al parecer nuevamente no hay nada, pero ¿qué es lo que pasa acá? Pasa una segunda funcionalidad, es la funcionalidad de un OTP, que obviamente me interesa a mí, pero yo intenté buscar varios problemas sobre el OTP, pero no encontré nada. Pero bueno, si yo colocaba el OTP en este caso respectivo y me autenticaba normalmente, aparecía toda mi información de mi usuario, en este caso del usuario atacante. Entonces dije, voy a analizar el proceso nuevamente, pero de encriptación sobre la funcionalidad de OTP. Al colocar obviamente el OTP respectivo, antes de eso lo que hice fue poner el puntero respectivo y verificar en dónde se cifra esta información. Y esta vez lo que hice fue poner un puntero sobre la funcionalidad Verify OTP, porque obviamente el endpoint de arriba es Verify OTP, y dije, en una de esas por ahí está el proceso de encriptación, y dije, ya voy a verificar si encuentro algún problema de seguridad como tal. Le puse el puntero respectivo bueno, me apareció el OTP de respectivo a mi usuario, y aquí viene el problema de seguridad como tal, y yo creo que quizá a alguno ya como que ya se le ocurre qué puede ser. Es que básicamente ahí aparece el DNI del usuario, pero esta en verdad no puedo entender cómo se cayeron tan fácil en esto. Entonces, lo único que hice fue, ¿qué pasa si yo modifico mi DNI, el mío, por el de otro? Esto debería arrojar un error porque obviamente
el OTP debería estar ligado a mí y no a nadie más. Y entonces continué el proceso del flujo. Si se fijan ahora ya todo aparece con el DNI de la víctima y sigo avanzando y sigo avanzando. Y entonces continúo el proceso de debugging y bueno, después hay algún punto que ya suelto el proceso de debugging para verificar si pasó algo. Entonces si lo suelto, bueno, ahí aparece y si se fijan puede uno hacer un account takeover, va paseando el OTP simplemente manipulando en este caso el archivo. Ya, ahora, bueno, después de esto la empresa me pagó una recompensa de $5.000, que era el máximo payout en ese momento, y dije, interesante, la empresa obviamente le gustó este bug, pero fue complicado porque la empresa me dijo, ¿sabes qué? Te vamos a bajar la severidad de crítico a alto porque la complejidad del ataque es alta. Y fue como, ¿por qué alta? Sino que no tiene que caer un meteorito para que yo pueda explotar la vulnerabilidad, simplemente hay que tratar de entender cómo funciona el mecanismo de cifrado y ahí uno puede explotar la vulnerabilidad y le expliqué muchas cosas, le envié documentación y obviamente la empresa se lo reconsideró y me dijeron sí, tiene razón y todo. Bueno, a raíz de todo esto, esto sí, porfa no lo publiquen, pero esto sí es código real, es el proceso de cifrado real del sitio web, que es lo único que puedo mostrar por ahora. Pero ¿qué es lo que pasa? Esto es un tip para todos ustedes que quizás nunca han reportado algo o han reportado algo en HackerOne, es que HackerOne tiene una norma en la cual dice, si tú reportas una vulnerabilidad y la empresa, sin preguntarte a ti, la empresa cierra el reporte como resuelto, tú lo que puedes hacer es, y si verificas que en verdad nunca fue resuelto o encuentras un bypass, lo puedes reportar nuevamente y la empresa tiene la obligación de pagarte obviamente el total del bounty respectivo. En la misma página, la documentación de HackerOne menciona esto, entonces igual es importante que lo consideren en caso de que encuentren un bypass, nuevamente, siempre y cuando la empresa simplemente haya cerrado el bug como resuelto. Entonces tenemos esta lógica que me da risa porque la empresa tenía esta lógica anteriormente cuando encontré la vulnerabilidad y lo que hicieron fue, vamos a mitigar la vulnerabilidad, y me dijeron, y esta fue la mitigación que hicieron, ofuscaron en código de JavaScript, lo ofuscaron, pero ¿alguien puede notar algún problema aquí? Hay un problema muy visible que al final la empresa no entiendo, la verdad no entiendo. El problema está en la línea 120. ¿Por qué? Porque esto no es más que código Unicode, que el código Unicode es lo mismo que o sea, no es lo mismo, pero el código Unicode es código que está codificado al igual que base 64. Si ustedes van a Decoders Online y hacemos decode, aparecerá que el ZTP flag es lo mismo que a la izquierda. Y esa fue la mitigación real de la empresa, entonces yo dije, no puede ser, y empecé a hacer el mismo proceso de explotación y todo, y encontré la vulnerabilidad. Lo otro es que yo tenía interacción directamente con esta empresa a través de Slack, porque se dio curiosamente que en algún punto pudimos conversar, porque le había reportado varias cosas, y cuando reporté la vulnerabilidad nuevamente, le dije al administrador del programa, oye, mira la vulnerabilidad de nuevo. Lo que me dijo esta persona fue, y se puso a reír porque me dijo, ¿cómo es posible que hayan encontrado este problema de nuevo? Y más encima, qué absurda la mitigación. Y ahí me volvieron a pagar y me pagaron $6.000 porque le expliqué en verdad que la mitigación no era así. Al final, todo se tenía que hacer por controles, lo mismo que el OWASP Top 10, no confiar netamente en temas del lado del cliente. Ahora, otra demo, la verdad que les quería mostrar, que encontré un programa de Bug Bounty, un full API de cualquier usuario que se encuentre registrado sin ningún también tipo de interacción. Entonces, para el último video, denme un segundo.
He visto cuando he trabajado con a varios argentinos haciendo pruebas de concepto, los argentinos siempre utilizan a Leo Messi, está bien, es obvio que por qué se usa a Leo Messi, pero yo en este caso no quise usar a Leo Messi, quise usar un argentino sí, pero que para mí fue muy importante, que fue Jorge Sampaoli, porque Jorge Sampaoli nos sacó campeón de la Copa Sudamericana del 2011 en la Universidad de Chile, y sí, también lo sé, en la Copa América se sabe, pero eh, ahí continuó el proceso de registro. No quise usar a Messi, como les dije, pero ustedes siempre lo usan, así que... Bueno, entonces realizo el proceso de registro nuevamente con un usuario, pero solamente quiero demostrar la fuga de información de cualquier usuario sin interacción también. Pero aquí había, este otro era otro sitio web, pero en este sitio web para autenticarse no había que usar usuario clave, sino que la autenticación solo se hacía enviando un OTP y después de ese OTP uno ponía el OTP y ya. Y uno se podía autenticar. Tampoco se utilicé DNI de verdad, sino podría haber utilizado SSN u otros documentos personales de otros países. Entonces continúo con el proceso, en este caso, de autenticación y, bueno, si se fijan ahí, ya me pide nuevamente el OTP, verifico que en este caso, aquí lo que los desarrolladores creyeron, que en este caso estaba cifrado el request y estaba cifrado el response, entonces dijeron, ya aquí nadie me va a hackear y nadie va a encontrar nada. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Después me puse a verificar, a analizar esta funcionalidad para verificar si nuevamente encontraba algún problema y me volví a autenticar porque, como les digo, es importante analizar todos los flujos. De repente hay un flujo X que uno no ve y hay problemas como tal. Bueno, entonces, hacemos lo de siempre, verificamos, intentamos encontrar dónde poner el puntero respectivo. Yo pongo el puntero en la funcionalidad de login, como ya lo habíamos hecho anteriormente. Yo lo hice más simple, podría haberlo hecho bastante más complejo, pero es para que se comprenda obviamente la idea como tal de lo que hay que hacer. Y continúo con el proceso de debugging sobre la variable y sobre el DNI del usuario y empiezo a debuguear y verificar qué pasa si encuentro algún tipo de información sensible o qué puedo manipular, no sé. O sea, si yo cambio el ID por otro no tiene mucho sentido porque igual me va a pedir el OTP de ese usuario que ya se encuentra registrado. Entonces continúo con el flujo, continúo y hasta que en algún punto de la vía ya me encuentra, en el request se encuentra cifrado, pero ya hay una funcionalidad específica en la cual sigo avanzando, pero de repente en el mismo proceso de cifrado se encuentra algo que me llamó mucho la atención y esto fue real en una variable que se llamaba result y dije, pero ¿qué pasa si despliego todo esto? Y si se fijan me encuentra toda la información en texto plano del usuario, el correo, el nombre completo, el teléfono, full PI al final de cualquier usuario que lo encontré, la verdad, y fue bien interesante este problema. La empresa igual, aquí actuaron súper rápido para poder mitigarlo, era otro programa, la verdad. No encontré ningún bypass, me hubiera gustado encontrar algo, pero no encontré nada. Ahora sí. Ya. Y bueno, y por esta vulnerabilidad la empresa me pagó $3.000 y lo único al final, como les decía, el objetivo de esta charla es motivarla a ustedes de que si no saben, comiencen a hacer este tipo de cosas, implementen sus propios laboratorios. Tenemos la inteligencia artificial, podemos hacer un montón de cosas que nos puede permitir nosotros levantar nuestro propio laboratorio y detectar vulnerabilidades, evidenciar problemas de seguridad. En todo este tiempo que he estado realizando Bug Bounty y todas estas vulnerabilidades he encontrado, account takeover, yo creo que la tercera, como la puse con un asterisco porque no aplica mucho, sin embargo igual estaba haciendo un proceso de análisis de JavaScript para buscar dónde se estaba cifrando la información y me di cuenta que en uno de esos endpoints de cifrado más abajo el desarrollador en un comentario puso credenciales en texto plano de un servicio de Jira. Y después me pude autenticar y hacer un sinfín de cosas sobre la funcionalidad de Jira, así que este tipo de cosas suceden. También encontré un bypass de segundo factor de autenticación, el OTP se podía utilizar múltiples veces y como encontré la lógica de cifrado, utilicé Python o cualquier lenguaje de scripting para implementar esa lógica de cifrado
con un lenguaje de scripting y así automatizar el proceso de intentos de OTP infinitos para poder obtener las credenciales válidas. Un sinfín de, o sea, encontré también de vulnerabilidades de Pi, ya les mostré una, la otra también, él sí era similar en otro sitio web, pero en un portal de administrativo. La vulnerabilidad siguiente, que logré cambiar las preguntas de seguridad de un usuario, también es interesante porque le podía cambiar las preguntas de seguridad del usuario y además tenía límites de intento, entonces bloqueaba la cuenta, pero la víctima no podía cambiar la contraseña, entonces ni siquiera podía ingresar, no podía hacer nada con sus cuentas. También ya les mencioné lo de encontrar, bueno, en una funcionalidad de Reset Password encontré Pi y bueno, con todo esto al final logré obtener una recompensa de $30.500. Y básicamente, como les decía, la motivación de todo esto es para que ustedes puedan detectar vulnerabilidades, los que ya saben. Si no conocían la técnica de poder manipular los datos a través de consola, yo creo que es súper útil y es súper bueno. Y ya como para recomendaciones generales y conclusiones, la primera es que no porque esté cifrado no significa que no se pueda vulnerar. Como les dije, los desarrolladores juran y creen que porque está así es seguro, pero al final si no se valida a nivel de OWASP Top 10, a nivel de desarrollo seguro, métodos, funcionalidades seguras respectivas, siempre van a encontrar problemas de seguridad y es importante hacer cualquier tipo de validación de este tipo. Analizar siempre les recomiendo siempre analizar JavaScript. Yo sé que de repente puede ser tedioso, pero es muy útil analizar JavaScript porque JavaScript es una fuente inagotable de información, endpoint, recursos los cuales a ti te van a permitir encontrar información sensible. Ahora, ¿cómo analizar y cómo comprender el proceso de analizado de JavaScript? Les recomiendo este libro de JavaScript for Hackers de Gareth Hayes, que no sé si se dice Hayes, pero Gareth Hayes, que al final él es uno de los mejores hackers client-side del mundo. Los que ya lo conocen, él trabaja en PortSwigger, y lo bueno es que ahora este libro está en español, en Linkpub, así que yo les recomiendo que puedan leer este libro. Es muy pero muy útil para poder hacer pruebas de, en este caso, sobre JavaScript y al igual que el chico anterior de Brute Logic, aquí es como un poco, él comparte varios pelos de XSS, pero comparte la lógica de cómo entender JavaScript, que hay cursos y cursos de JavaScript, pero este es algo que yo les recomiendo muchísimo. Miren, yo he trabajado con casi todas las cosas que existen de Bug Bounty para hacer recon, para hacer explotación, para buscar información sensible, pero yo les recomiendo esta página que es GSMon. No me están pagando por decirlo, pero GSMon es para mí justo de las mejores herramientas para de Bug Bounty que a mí me han dado un retorno importante de dinero. ¿Por qué? Porque GSMon lo que hace es que te permite a ti analizar JavaScript a escala, buscar información sensible. Yo sé, hay plugins de Bursuit, hay servicios, herramientas online, pero esta herramienta es mucho más profunda, no busca patrones mucho más elaborados, utiliza IP rotate por detrás para que no te bloqueen los WAF y hace un sinfín de pruebas para poder detectar fuga de información. También lo pueden implementar con algún plugin en Chrome o en Firefox para que en tiempo real te vaya exfiltrando todo lo que va encontrando y lo lleve a un panel de administración. Podríamos hacer un taller algún día, pero quizás para el otro año, si me lo permiten. Y el consejo más importante, pero más importante de toda esta charla, por favor, adopten un gato. Así que muchas gracias, chicos, y que estén bien. Aplauso para Samux. Gracias, Samux. Te hacemos la entrega del cuadrito para la foto ahí. Muchas gracias por venirte. Ahí está. Le damos un nuevo aplauso. Muy bien. Y bueno, tenemos tiempo para alguna pregunta por algún premio. Así que, ¿quién le quiere preguntar algo a Samux? Y bueno, se lleva ahí, acá. ¿Le alcanzan el mic? O, bueno, yo voy. Estamos. Acá está. Oye, estamos de acuerdo que es método de ir debugueando y de ahí ir colocando payloads. No es muy escalable si uno tiene que probar, no sé, voy a meterle un montón de payloads para hacer inyección SQL. O sea, no va a estar manualmente uno por uno en el debugger. ¿Cómo manejas poder o entregar, o a lo mejor pasarlo al Bursuit? Y en el Bursuit, ¿cómo manejas ese escalamiento? Sí, me hubiera gustado hacer la charla un poco más avanzada en ese aspecto, pero lo que hay que hacer, si tú comprendes cómo se hace el proceso de cifrado,
tú podrías eventualmente crear un plugin para Bursuite y lo que haría el plugin en tiempo real es, si tú mandas un request normal, así con la data que ya se la detectaste en texto plano, el plugin automáticamente lo va a cifrar. Entonces, al utilizar el plugin que tú creaste, vas a poder automatizar y hacer un sinfín de pruebas. Hay muchos write-ups en públicos que te permiten, que te indican cómo crear los procesos de plugin a través de este mecanismo, pero esa es como la manera óptima y correcta de poder hacer este proceso. Ya, perfecto. Pasate por la mesa de swag, que algo todavía queda para... ¿Quién más? Por ahí. Ahí veo acá, una acá, primera fila. Ah, sí, sí. Hola, ¿qué tal? Como, ¿qué tal? Como desarrollador, ¿qué recomiendas para poder encriptar o asegurar la data en el cliente? O sea, yo creo que más que, o sea, como en el lado del desarrollador, lo más importante, lo que podría utilizar es OWASP SAPI. OWASP SAPI es un sinfín de librerías específicas que te explican cómo desarrollar de forma segura. Y obviamente en el mismo OWASP SAPI te dicen, ¿sabes qué? Tú tienes que evitar que tú puedas, no sé, ver información de otro usuario agregando esta funcionalidad, denegando acceso, o también ahí te explican cómo cifrar los datos correctamente. Por ejemplo, en la misma vulnerabilidad que vimos donde podíamos filtrar el PID de cualquier usuario, nada de esa información debería haber aparecido en el response, simplemente hubiera aparecido un OK y ya. Ok, muchas gracias. A buscar algo de lo que quieras. Ahí, Cami. Cami. ¿Alguna pregunta más? Allá. Tuk, tuk. Perdón, ¿a dónde era? Acá. Buenas tardes, buenas noches. Hola, Consulta, para motivar también, como estabas hablando, acerca de, ¿en cuánto tiempo hiciste 35 lucas? ¿Sí? Haciendo tu trabajo. Sí. Decirte, ¿en cuánto tiempo? Más o menos, Todo eso. más o menos fue como en 3 meses, más o menos. Chicos, 3 meses, 35 lucas, para motivar. Para cualquier justamente. latinoamericano son millonarios. Por favor, sí, olvídate, olvídate. Muchísimas gracias, por favor, muy linda la charla. Pasate a retirar algo por ahí. Bueno, nada.